9:05 de la mañana y seguimos en 526 al fondo aquí desde el estudio Emilia Uzcamaita Curi en la comunidad ferroviaria desde Tolosa para el mundo. Ya vamos a leer gran parte de los mensajitos que nos van mandando, que son varios de distintos puntos del país, tanto en el chat de YouTube como nos pueden escribir también al 221-314-6881. 221-314-6881. Pero vamos a seguir con las noticias porque tenemos otra noticia que claramente también nos preocupa, que es en relación al Inca, ¿sí? Y concretamente al Cine Gomón también. El Inca, por si hay algún desprevenido o desprevenida, hacemos referencia al Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, ¿sí? Instituto que se encarga no solamente de que tiene, por ejemplo, plataformas digitales, televisivas, como por ejemplo puede ser Cinear o Cineplay, donde están cargadas gran parte de las producciones nacionales y algunas internacionales, obviamente de productores locales, incluso muchísimas, una oferta audiovisual que muchas veces no encuentra su lugar también en algunas grandes carteleras, cortos, documentales, bueno, de todo. Vayan a buscarla porque la verdad que es muy interesante. Pero concretamente lo que hay es otro ajuste en curso y como bien han profesado y como bien ha planteado el gobierno de Javier Gerardo Milei, motosierra y licuadora a cada lugar que sea del Estado. Y en este caso, tanto el Inca como el Cine Gomón no escapa a este planteo del presidente y de su gobierno. Para charlar sobre esto, ya estamos en comunicación con Ingrid Urrutia, que es delegada general de ATE Inca. Ingrid, buen día. Franco y Sol te saludan desde los micrófonos de Radio Trinchera. Hola, ¿cómo están? La comunicación. No, gracias a vos por estos minutos. Bueno, contarnos un poco cómo fue, cómo se enteraron de un poco la definición y cuál son algunas de las medidas que van a tomar con tanto los compañeros y las compañeras que trabajan en Inca. Mira, la situación es gravísima porque quiero como contextualizar que el intento de ajustar y recortar a la cultura y en particular al sector audiovisual a través del Inca viene hace bastante tiempo. En 2022, a través de una ley que se votó durante el macrismo, se iban a perder todas las asignaciones específicas que reciben los institutos nacionales de cultura, no solo el Inca, sino el INT, el INAMU, el Fondo Nacional de las Artes. O sea que el intento de vaciamiento a la cultura está en pie, o hay intentos hace bastantes años. Ahora, con esta magnitud y con este nivel de ensañamiento no habíamos visto. Desde que asumió el gobierno nacional hasta el jueves pasado no había habido designación de presidente. El jueves recién se publicó en Boletín Oficial que Carlos Pirovano era el presidente del organismo y entre sus primeras medidas, por supuesto, no dudó y firmó el despido de 170 trabajadores, entre los cuales hay compañeros que llevan adelante tareas habituales y permanentes, es decir, todos los días, en áreas que son fundamentales, y también 80 miembros de comité que son los que declaran de interés una película y por lo tanto a partir de allí, según la normativa, reciben presupuesto, fondos económicos para poder realizar esas películas. Me interesa aclarar dos cosas porque la verdad es que la reunión que tuvimos fue de una brutalidad enorme y una falta de conocimiento tremendo, no solo de la ley, sino de cómo funciona el sistema que financia la cultura en nuestro país. Es un economista, Pirovano, es un financista, es un hombre completamente ajeno al cine y a la cultura. No le tembló el pulso ni la voz al reconocerlo y argumenta una cuestión presupuestaria y de recursos económicos y también de mala prensa, que él viene a mejorar la prensa que tiene el Inca. Que nosotros como trabajadores somos plenamente conscientes que hay un interés político que han instalado en relación a
en primer lugar a los trabajadores del Estado que plantean que somos todos ñoquis, ¿no? Claro. Eso habilita después medidas y ajuste de despidos masivos como son los que estamos viendo, porque nosotros ahora estamos hablando de 170 despidos, pero hay anunciado 1.200 en toda la Secretaría de Cultura a nivel nacional, hubo despidos en el ENACOM, LANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, el INADI, o sea, todo con un nivel de crueldad tremendo, y que específicamente sobre la prensa del Inca también han instalado un relato de que se hacen películas amigas, desconociendo la normativa también. Cada peso que sale para hacer una película tiene que ser rendido, con rendición contable, con facturas que demuestren que efectivamente esas cuotas que se liquidan para tal o cual productora son volcadas a las distintas etapas de producción de una película, para el desarrollo, para la producción, para la postproducción. Entonces, me parece que en primer lugar esto hay una intencionalidad política en llevar adelante estos despidos, porque económicamente no solucionan el problema deficitario, implican el 0,7% del presupuesto mensual, cuando el Inca tiene un problema real del Fondo de Fomento Cinematográfico, pero es a raíz de que ha cambiado el consumo en las últimas décadas, Claro. porque hoy las pantallas fundamentalmente y también el consumo ha migrado a las plataformas, que en nuestro país no son grabadas. Claro. O sea, Claro. se llevan millones, vienen a producir además, porque en nuestro país hay un nivel de calidad del audiovisual tremendo. En cada ciudad hay una universidad pública que tiene, si no es diseño, imagen y sonido, es audiovisual, es guión, o sea, hay un nivel técnico que se ha desarrollado en las últimas décadas que destacan. No por nada hay cada año o cada 2 años un nombramiento al Oscar. Claro. Sí. Y eso es reconocido a nivel internacional. Entonces, por eso te decía que hay un interés político, que es castigar al sector de la cultura, que ya nos hemos cansado de decir que no solo no es deficitario, sino que se autofinancia, que hay que grabar a las plataformas para que no exista este problema, y con el argumento de lo económico vengan ahora a vaciar áreas que son fundamentales. Y por otro lado, el tema que es económico, que por supuesto es abrir a un sector que genera actividad económica, porque son 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos que se generan al moverse la cantidad de Alrededor de la películas que se cultura mueven año audiovisual. tras año. ¿Hola? Sí, 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 sí. Te decía que lo falaz que es esto de que genera déficit, ¿no? Porque Sí. la industria audiovisual, que es de las más industrializadas, por así decirlo, genera más de 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos en todo el país. Porque las películas finalmente después llevan adelante sus rodajes en la cordillera, en la Patagonia, en el norte de nuestro país, y eso mueve distintos sectores de la economía, y que además genera un saldo positivo en el PBI por las distintas áreas que mueve el propio sector. Entonces, el argumento de lo económico es mentira. El argumento de que sobran trabajadores es mentira. El Inca no solo fomenta a la producción cinematográfica, sino que también tiene 8 sedes la escuela que depende del Inca, que es la ENERC, que es un emblema. De ahí han salido Vanessa Ragone, Lucrecia Martel, Lucía Puenzo. Y por otro lado, también tiene un desarrollo federal que hace que esas películas sean exhibidas en circuitos alternativos. No todas las ciudades de nuestro país tienen un cine, y no todos tienen acceso a poder pagar una entrada de cine. Y esas pantallas que son alternativas, que funcionan en centros culturales, en cada una de las ciudades, son fundamentales también, porque hay una parte que es el acceso, no es solo poder producir, es también acceder a lo que se produce en nuestro país. Ingrid, Sol de este lado. Ahí comentaban y también hacían referencia en el comunicado sobre las plataformas Cinear, Cinear Play, y bueno, el anuncio del cierre de las mismas. ¿Eso ya se efectivizó o...?
todo lo que nosotros informamos en la reunión tiene que ver con lo que él nos planteó, Bien. que, ¿Y hay algún que está planteo de en qué dispuesto a hacer momento? y como Ahí respuesta. va. Decisiones en ese sentido todavía no ha tomado en relación a las plataformas y al cine Gomón. Sí, por ejemplo, en avanzar en un plan de retiros voluntarios para la planta permanente, en jubilaciones anticipadas, Ahí cuando va. nosotros sabemos que en cualquier lugar del Estado, con la calificación que tiene el INCA de los trabajadores, implica una parálisis. Ujú. Son cuadros técnicos que uno pierde y es muy difícil que rápidamente o en un corto periodo se puedan volver a recuperar. Y por ejemplo, hoy estamos viviendo las consecuencias en varias de las áreas técnicas de lo que fue el retiro voluntario del macrismo. Se Claro. fueron compañeros que con la expertise no los volvés a recuperar. No, quién sabe el acervo cultural que tiene la Cinemateca de nuestro país, que depende del INCA. Bueno, hoy existen solo 2 trabajadoras en ese área, que preservan el fílmico histórico de nuestro país, o lo tienen que conservar. Hay distintas determinadas características para preservar ese acervo audiovisual, y no existe otro instituto que lo haga, no existe otro organismo del Estado. Y es el Estado, además, el que debe garantizar ese patrimonio. Ingrid, así como lo hace con los libros, así como lo hace con los documentos históricos. hay algo que obviamente coincidimos, pero que es el punto nodal de la discusión tanto con el gobierno como con Juan Carlos Pirovano, que vos lo caracterizaste muy bien como financista, como director de un banco, y que el único, si se quiere, galardón que lo hace estar a cargo del instituto es ser un hombre de confianza de Propuesta Republicana, específicamente de Sturzenegger, y que por lo que entiendo les expresó concretamente que él venía a ajustar, que él venía a plantear, entre otras líneas, por Sí, qué que teníamos que agradecer que sea él, básicamente, porque si no cerraban el INCA, como si no fuera ese objetivo final, ¿no? Claro. Ingrid, con respecto un poco a los despidos y algunas cuestiones que me parece que la fuiste detallando, pero que creo que seguramente tengan infinidad de aristas, que es el laburo integral de INCA, ¿no? Que cuando detallamos un poco las tareas, sobre todo para quienes no estamos tan inmersos en las tareas del instituto, concretamente se nos escapan un montón de aristas. Recién hablabas de la preservación del archivo histórico, como debe haber infinidad de tareas que se hace cargo, más allá incluso de, como bien decías, el aporte concreto como industria, ¿no? Y como ocupar incluso grandes lugares de reconocimiento internacional, incluso a las producciones nacionales. Sí, por eso me parece muy importante que toda la población sepa que el cine es además una forma de contar nuestras historias, es parte de nuestra memoria, es parte también es el reflejo de muchas de las conquistas que hemos tenido en términos de derecho, y que hay un valor simbólico, hay un valor cultural, que no todo es monetizable como piensa esta gente. Y por el otro lado, hay un montón de tareas, como vos decías, que son el trabajo cotidiano que tenemos los trabajadores, que es invisibilizado porque se piensa en el INCA, bueno, hacen películas. Bueno, por ley, que existe una ley, el INCA tiene entre sus tareas fomentar y controlar toda la actividad cinematográfica, es decir, lo que se produce en nuestro país y lo que viene de afuera. No es que viene un tanque, por ejemplo, Barbie, y se proyecta en las salas comerciales, ¿no? O sea, tiene que ir directamente al organismo, se lo tienen que visualizar, tienen que clasificarlo.
Entonces se elaboran actas, o sea, porque eso se controla para después decir, bueno, che, esta película fue vista con tanta cantidad de espectadores, fue vista más en una ciudad que otra. Todo eso tiene un control, porque imagínate que la recaudación sobre el impuesto de cada una de las entradas del cine comercial, las recauda el ENACOM. Claro. Por otro lado, se controlan las salas de cine, no solo las que yo decía del circuito alternativo, como son las 70 salas de espacios incas, sino las comerciales, la capacidad, las condiciones, el tipo de proyección que hace cada una de las salas requieren una inspección y requieren que esas salas se clasifiquen también por su capacidad y que se las controle, que efectivamente lo que por así decirlo, así que la cartelera exhibe sea lo que se proyecta y que además se cumpla con el público al cual está destinado. No puede entrar un niño de 6 años a ver una película que no está apta para todo público. Claro. Y en eso hay un control. Por ejemplo, algo que a veces, viste, no lo tenés como en mente cuando decís voy al cine. Bueno, todas esas como esos pasos que se van sucediendo son parte de las actividades que regula o que lleva adelante el instituto. El apoyo a los festivales nacionales es fundamental. Los festivales son parte de las pantallas donde también se muestran y compiten la producción hasta incluso local. Porque podemos hablar del Festival Internacional de Mar del Plata, que es el único de clase A en el continente, que ahora plantean que se lo entreguemos a sponsors privados, porque no va a haber plata para hacerlo, lo cual sería criminal. Es como que Cannes o San Sebastián diga, ¿saben qué? Este año no vamos a tener presupuesto, claro, entonces lo cerramos. Ningún país no se le ocurre, que tenga, se le ocurriría hacer eso. Sí, tal cual. Es atentar a la soberanía nacional y por eso nosotros la verdad es que decimos que Pirovano no puede durar un día más en el organismo. Si este es su plan, es un plan de guerra, no solo hacia los trabajadores, que creemos que todos los puestos de trabajo son indispensables y tienen que tener continuidad después del 31 de marzo, sino también su plan. Su plan es definitivamente el cierre del Inca, paso a paso, a cuentagotas, como sea, Ingrid, pero viene a vaciarlo, así que tendremos que enfrentarlo y será con la unidad de todos los trabajadores y el sector que fundamentalmente ha defendido durante tantos años la posibilidad de producir. No todos los países de Latinoamérica tienen la posibilidad de producir sus historias y producir cine. Entonces será con todo el sector que defendamos esto. Tal cual. Bueno, Ingrid, obviamente cuenten con Trinchera, con todo el multimedio, tanto con los micrófonos de la radio como también con la revista, para cualquier información y difusión que quieran hacer en esta lucha, que obviamente vamos a seguir de muy cerca, que nos solidarizamos y que obviamente los abrazamos y que ya nos veremos en las distintas instancias alrededor del instituto y del cine. Pero antes de despedirte, consultarte en relación a seguramente una interpelación que ustedes le hicieron a Juan Carlos Pirovano, el titular del Inca, alrededor de por qué, si no rinde el Inca, según sus argumentos, por qué el objetivo es privatizar, por qué un privado se haría cargo de algo que no funciona. Porque ellos tienen la lógica de deshacerse. O sea, a ver, hay algo que no van a decir, que el interés ideológico y político es para facilitar un interés económico que está subyacente, sería, que es abrir un sector que no da déficit, sino que mueve la economía y genera puestos de trabajo, entregárselo en bandeja al sector privado. Y que de pronto la historia sobre la lucha de las madres de Plaza de Mayo, la lucha del movimiento feminista en nuestro país, reconocido a nivel internacional, de toda la pelea contra el extractivismo que llevan los pueblos de la cordillera y en toda nuestra costa atlántica, la cuente, no sé, Paramount, claro, o la cuente Netflix, y no la contemos nosotros, y esas historias no tengan rostros de gente que no tiene nuestras características, y así es como se va colonizando a través de la cultura, y se ven poniendo otros relatos. Me parece que
que eso está, que eso es hacia dónde quieren ir, y por eso la resistencia se hace indispensable, que te diría que necesitamos avanzar un paso más que resistir, porque resistir venimos hace bastante, y que no se escapa que este plan que tienen en el Inca, que se podría decir a baja escala, es lo que el gobierno nacional está llevando adelante en todo el país, y por eso, mira, como trabajadores nosotros hoy al mediodía tenemos un plenario de delegados generales de nuestro sindicato, de la Asociación de Trabajadores del Estado, donde nos parece que no se le puede seguir dando aire a este gobierno, ni esperando que se desgaste por sí solo, sino que es necesario que las centrales sindicales convoquen urgente a una medida como la del 24 de enero, un nuevo paro general y con acciones que sean escalonadas y no volver a esperar a ver si Milei reflexiona o no reflexiona sobre su plan político y económico para imprimir en Argentina, porque en esa dinámica y en esa espera, los únicos que perdemos seguimos siendo los trabajadores. Acabamos de ver cómo también hay un ataque tremendo a la prensa, a la comunicación, ni hablar el ajuste que estamos atravesando y sufriendo todos los trabajadores. Entonces nos parece que esa viene siendo nuestra exigencia a nivel de nuestro sindicato y a nivel de las centrales, que bueno, que también están haciendo bastante silencio o están llevando luchas que son sector por sector, y eso en definitiva nos termina debilitando a todos. Tal cual. Ingrid, te agradecemos muchísimo estos minutos, le mandamos un fuerte abrazo a vos y a todos los compañeros y compañeras del Inca, y te repetimos nuevamente los micrófonos a disposición para cualquier comunicación. Gracias a ustedes, abrazo. Fuerte abrazo. Pasaba Ingrid Urrutia, delegada general de ATE Inca, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, hablando del desguace que pretende este titular, Juan Carlos Pirovano, un sinvergüenza bárbaro. Digo, sí, para sí. que Hay lo vayan a escuchar y a verlo. En página 12 que hacen. La verdad que no tiene nada que ver con el cine, con los documentales, con nada. Es Una solamente ser amigo película, de Sturzenegger. Y bueno, estuve viendo cómo varios actores y actrices argentinos salieron a hacer una defensa del Inca y fueron corridos por ser kirchneristas. Es que esto va a pasar claramente, y lo que vamos a decir concretamente, ya que ellos se encargan de, cuando uno argumenta titular, decir que los tipos que tienen la cara de Carlos Luis Pirovano son garcas per se. O sea, si vos lo ves la cara de un garca, sí, de un terrible gurka, bueno, eso es lo que es este muchacho que quiere llevarse puesto parte de la cultura argentina expresada en las artes audiovisuales. El séptimo arte. Esperemos estar a la altura de las circunstancias como pueblo, como trabajadores, y obviamente defender la cultura nacional. Temuco, y seguimos.